Sherpa Financiero, episodio 79. Muy buenos días, estás a punto de recibir tu dosis diaria de finanzas nada convencionales. Soy José María Casero y estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de ponerlo en práctica, que es lo más importante. Si quieres medir la rentabilidad del activo de tu empresa o de la empresa de un cliente, si eres consultor, necesitas utilizar el ROA o ROI. El ROA, el Return on Assets, o el ROI, Return on Investments. Necesitas saber qué es, cómo se calcula y con qué se compara para poder interpretarlo de una forma correcta. Y eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Y lo vamos a hacer con un ejemplo real de uno de mis clientes, así que te recomiendo el video podcast, coger papel y lápiz y vamos a por ello. Lo primero de todo es, ¿qué es el ROA? Con este ratio de rentabilidad queremos saber cuánto gano por cada euro invertido en el activo de la empresa. Es decir, todas estas inversiones, todo este activo, ¿qué rentabilidad me están reportando? Recuerda que en el activo de la empresa lo que tenemos son las inversiones, mientras que en el pasivo lo que tenemos son las fuentes de financiación, es decir, de dónde está consiguiendo la empresa los recursos necesarios. Dicho de otra forma, el pasivo financia el activo, ¿de acuerdo? Tenlo en cuenta porque esto es muy importante y hay que tenerlo siempre en la cabeza. Bien. ¿Cómo se calcula el ROA? Tienes que saber que para calcular el ROA hay dos formas. La primera, la que yo llamo el ROA neto, que consiste en tomar el beneficio neto y dividirlo por el activo total. Ese resultado lo vamos a multiplicar por 100 porque la rentabilidad sabes que se expresa en porcentaje. En este caso lo que estamos tomando en cuenta es el beneficio neto del ejercicio y el total del activo neto, del activo total de la empresa. En el ejemplo que nos ocupa, tenemos un beneficio neto de 40 millones, lo dividimos por los 600 millones del activo y lo multiplicamos por 100. Por lo tanto, nuestra empresa está obteniendo una rentabilidad económica, un ROA del 6,67%. Fíjate que en este caso obtengo el ROA teniendo en cuenta la estructura de financiación de la empresa que estamos viendo a través de los intereses y la estructura impositiva de la empresa que estamos viendo a través del impuesto de sociedades. Tengo en cuenta esas dos estructuras, la de financiación y la impositiva, cuando en realidad estas dos estructuras no deberían de tenerse en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad económica o ROA porque no permite comparar bien empresas al depender de decisiones estratégicas ajenas al activo como tal y que no todas las empresas tienen las mismas facilidades en estas dos estructuras y porque además puede enmascarar la buena gestión de las empresas ocultándola al utilizar esta fórmula y los beneficios netos como eje, ¿de acuerdo? Esta es la primera forma de calcular el ROA. Segunda forma de calcular el ROA. En este caso, yo lo llamo ROA real. Y lo que tomamos en cuenta sería el beneficio antes de intereses e impuestos o resultado de explotación dividido el activo total y, por supuesto, ese resultado multiplicado por 100. ¿Qué es lo que queremos ver? En este caso, lo que nos estamos fijando es en el beneficio antes de intereses e impuestos, en el beneficio que tenemos después de gestionar todas nuestras operaciones con toda nuestra estructura. Y lo que no estamos teniendo en cuenta, por contra, es precisamente la estructura de financiación, los intereses y la estructura impositiva, el impuesto de sociedades. Tenlo en cuenta porque es muy, muy importante. Fíjate, en el ejemplo que nos ocupa, 80 de beneficio antes de intereses e impuestos dividido por los 600 del activo total, multiplicado por 100 y nos encontramos con que esta empresa está dando un ROA del 13,3% si utilizamos el ROA real, ¿vale?
Es importantísimo que lo tengas en cuenta. Un ejemplo para que veas el tema de la gestión que te he mencionado ya en las dos formas de calcularlo. Imagina que esta empresa que hemos visto, llamémosla empresa 1, es la tuya. Y ahora imagina que yo decido abrir una empresa nueva que se dedica a lo mismo que tu empresa, que vende lo mismo y obtiene un BAI, un beneficio antes de intereses e impuestos o un resultado de explotación de 65. Bien. Pero es que además decido que no voy a utilizar financiación ajena, sino que todo el activo lo voy a financiar con capital propio. Por lo tanto, los intereses de la deuda van a ser 0, lo que da que el beneficio antes de impuestos sea también de 65. Pero voy más allá y decido situar la empresa en un paraíso fiscal, por lo que no voy a pagar impuestos, es decir, no voy a pagar impuesto de sociedades, que va a ser 0. El efecto inmediato es que el beneficio neto de mi empresa, de la empresa 2, va a ser de 65. Tu empresa ha obtenido un beneficio neto de 40, la mía un beneficio neto de 65, con lo cual está ganando más. También mi ROA calculado sobre el beneficio neto será más alto que el tuyo. Ahora bien, si en lugar de tener en cuenta el beneficio neto, lo que tenemos en cuenta es el BAI, fíjate bien, porque tú estabas ganando 80, yo estoy ganando 65 y eso significa que la empresa que está mejor gestionada es la tuya, porque tiene un BAI más alto de 80 en lugar de esos 65 que yo he obtenido. Esto es lo importante, el que la gestión de las operaciones se produzca de esta forma. Por eso decía antes que se podían enmascarar a través del uso de determinadas situaciones, vamos a dejarlo ahí, la buena gestión de las empresas simplemente por esa estructura de financiación y esa estructura fiscal. Por supuesto, si calculo el ROA real by partido activo, la forma correcta de hacerlo, tu ROA será superior al mío. Entonces, ten en cuenta que la mejor forma de calcular, la forma correcta de calcular el ROA sería el ROA real, by dividido activo total multiplicado por 100, ¿vale? Entonces, José María, ¿con qué fórmula me quedo? ¿Con qué fórmula me quedo? Yo te recomiendo que calcules los dos ROAS para tener la visión completa. Yo lo hago así con mis clientes. Calculo los dos ROAS para que, primero, obtenga la rentabilidad de las inversiones real y puedan compararse con su competencia internacional. Y segundo, obtengan la ROA neta porque a la hora de interpretarla y compararla permite tomar decisiones más apropiadas. Déjame que te cuente cómo interpretarla y con qué compararla y te quedará mucho más claro. ¿Con qué comparamos la ROA para poder interpretarla? ROA versus... Bueno, pues el versus, ¿con qué comparamos? Sería con el coste de la deuda. Sería lo más apropiado, lo más interesante, ¿de acuerdo? Contra esos intereses que nos puedan estar cobrando por la financiación ajena tanto los bancos como la financiación alternativa. Para mí debería de ser uno de los criterios importantes a la hora de aprobar o de denegar una operación de financiación de una empresa. Y tú, como gestor o propietario de la empresa, tendrías que comparar la deuda, el coste de la deuda con los intereses de tu financiación antes de admitir o incluso antes de solicitar cualquier operación. ¿Por qué? Porque si el ROA es superior al coste de la deuda, esto es correcto, puedes coger esa financiación sin ningún tipo de problema, te la pueden dar. No vas a tener ningún tipo de problema en asumirla y poder seguir funcionando. Pero si el ROA es inferior al coste de la deuda, en este caso lo que estamos no es recomendable. Si estamos pagando más por la deuda que por la rentabilidad que estamos obteniendo de nuestras inversiones. Ahora puedes entender mejor por qué uso con mis clientes las dos fórmulas del ROA. Si me quedo solamente con el ROA neto, con el ROA real, fíjate que cualquier
operación de financiación por debajo del 13,3% estaría bien, sería asumible. Pero, sin embargo, afectaría muy negativamente a los beneficios netos del ejercicio. Además, en momentos como el actual, con tipos de interés muy bajos, sería absurdo plantear que todo lo que haya por debajo del 13,3 es correcto. No estaríamos bien enfocados. Nos llevaría a tomar decisiones seguramente erróneas. Por el contrario, si me estoy quedando con el ROA neto, el que tiene en cuenta los beneficios netos del ejercicio, y me quedo con ese 6,67, esto queda mucho más enfocado, mucho más cercano al coste actual de la financiación, y todo lo que consiga por debajo del 6,67 será correcto y asumible. Todo esto es verlo, no cuesta nada poder enfocarte. De todas formas, recordarte que la forma correcta siempre de calcular el ROA es el ROA real. ROA real, ¿vale? Es decir, ese beneficio antes de intereses e impuestos, activo total, multiplicado por 100. Así, bien grande para que quede muy claro. ¿Cuál utilizar? Lo dejo a tu libre albedrío. Utilizar una o las dos fórmulas para calcular la ROA. En la comunidad Sherpa Financiero utilizamos las dos fórmulas porque es interesante valorarlo y no cuesta, como ves, nada calcularlo. Resumiendo, hoy has visto lo que es la rentabilidad económica, el ROA o ROI, cómo se calcula, dos formas, la neta y la real, que es la correcta, y con qué tiene sentido compararlo con la deuda. Y acuérdate que hay otros sinónimos que te puedes encontrar como ROI y ROCE que vienen a ser exactamente lo mismo. ¿Y tú, cómo calculas el ROA? ¿Con el beneficio neto o con el BAI? Cuéntamelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saberlo. Hasta aquí el programa de hoy, el número 79. Ahora te toca a ti, es tu momento de pasar a la acción y aplicar lo que te acabo de contar. Si te ha gustado el programa, dale al me gusta, las 5 estrellitas, compártelo en tus redes sociales y coméntalo. Gracias por estar ahí, por hacerlo posible, porque sin ti esto no tendría sentido, no existiría. Cuídate mucho y disfruta del día. Te espero el miércoles.